El incremento de los traslados a centros alojativos y al campamento instalado en Barranco Seco ha aliviado en parte la situación en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Más de 3 meses llevan estas carpas instaladas en el sur de la isla, que siguen por encima de su capacidad. En la actualidad, cerca de 800 personas viven en ellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo ello se produce en una semana en la que se ha presentado el Plan Canaria de Migración. En una primera fase contempla 7.000 plazas en campamentos. Pero hasta que estén disponibles, como están, todavía cientos de personas continúan durmiendo al raso en el muelle de Arguineguín, casi el doble de los que esas instalaciones pueden albergar. Osiris Armas. Sí, porque la última cifra que confirmaba hace pocos minutos Cruz Roja habla de 758 personas en este muelle y la ONG siempre ha situado el límite entre 400 y 500. El descenso ha sido posible gracias a los traslados, pero también debido a que desde el pasado miércoles no se rescata ninguna patera o cayuco cerca de Gran Canaria. Gracias a Osiris. Y el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, continúa en las islas, hoy acompañado al consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, para supervisar las obras de ampliación del aeropuerto Tenerife Sur. Allí se ha vuelto a referir a la crisis migratoria. Beatriz García. Así es, José Luis Ábalos ha comenzado su discurso después de visitar las obras, haciendo hincapié en el firme compromiso del Estado con el archipiélago en relación a la crisis migratoria. En ese sentido, ha hecho referencia a la creación de 7.000 plazas para acoger inmigrantes y ha dejado claro que en ningún caso la intención del Gobierno es estabilizar campamento alguno en las islas. No hay nada que se pretenda estabilizar en Canarias, ningún campamento, ningún centro que se pretenda que dure. Todo lo contrario, las gestiones se están haciendo para que aquellos que entren tengan unas condiciones de carácter humanitario lo más decorosas posible. De migración también se habla en las aulas. Se busca que los alumnos fomenten su pensamiento crítico y conozcan la realidad de millones de personas. Que los jóvenes tengan su propio criterio a la hora de hablar de temas como este. Para eso se celebran unas jornadas en centros escolares de Las Palmas de Gran Canaria. Están organizadas por la asociación Tribarte y van dirigidas a chicos y chicas de entre los 12 y los 16 años. En unos minutos estaremos con ellos para conocer sus reflexiones. Nuevos avances en los estudios contra la COVID-19. La forma y el tamaño de los glóbulos rojos se relaciona con la mortalidad. Una investigación coordinada por el Hospital Universitario de Canarias y en la que participan 5 hospitales canarios más. Sus conclusiones permitirán predecir con mayor exactitud la gravedad y el riesgo de muerte de los pacientes COVID. Y Tenerife sigue siendo la isla más afectada por el COVID-19. En los últimos datos, la isla registró 86 de los 116 nuevos positivos. Por eso allí va a continuar el semáforo rojo. Y aún así, las fuerzas de seguridad siguen interviniendo en bares como este que están viendo, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, donde se tuvo que desalojar por no cumplir con algunas de las medidas, como saltarse los horarios establecidos, fumar en su interior o no usar mascarilla. Curiosamente, entre las personas que estaban en ese bar podría figurar un jugador del Club Deportivo Tenerife. Pesa 200 kilos y está considerado como el queso curado más grande del mundo. Está en Lanzarote y hoy por fin se ha podido degustar. 10 meses ha tardado en madurarse y se han utilizado más de 1.800 litros de leche fresca de cabra. En los deportes, mañana juegan Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife. Sí, pero la actualidad deportiva está marcada, Natalia, se lo vamos a contar por una noticia extradeportiva que acabamos de hablar de ella. Efectivamente, Miguel Ángel Fátima, en esta ocasión ese asunto además está relacionado, afecta al Club Deportivo Tenerife. Alberto Jiménez, jugador del conjunto tinerfeño, se encontraba anoche en un local nocturno en el que intervino la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Un tuit de la policía informando sobre una actuación de la Unipol durante el desalojo de un local y que, según reza la información del Cuerpo de Seguridad, incumplía las normas preceptivas anti-COVID-19. Destapó la noticia al verse en las imágenes al profesional. Los agentes desalojaron el local y levantaron actas por diversos motivos, como contamos al principio de este informativo. El jugador majorero entrenó esta mañana junto a sus compañeros en Heliodoro y todo apunta a que será apartado una vez se confirme la apertura de un expediente interno a fin de esclarecer los hechos y disputar responsabilidades. El Club Deportivo Tenerife ha lamentado los hechos.
Partido trampa mañana a la 1 de la tarde para la Unión Deportiva Las Palmas, que visita al Sabadell, vicecolista de la categoría, un rival necesitado de puntos para poder salir de la zona roja. 3 puntos que también vendrían muy bien a los de Pepe Mel, porque de ganar podrían dar un salto en la clasificación y meterse de lleno en la zona privilegiada de la tabla. Huelva Araujo y son bajas por lesión Lemos y Pejiño. Antes del parón por los partidos de las ventanas FIBA, sin Javier Virán, que no cuenta para FISAC, pero sí para el seleccionador Escariolo, el Herbalife Gran Canaria recibe esta noche al Moraván Andorra con la necesidad de victoria. El Iberostar Tenerife visita mañana la Fonteta, cancha gafe, en la que su rival, el Valencia Basket, derrotó anoche con apuros al Maccabi Tel Aviv en Euroliga. La lucha canaria espera con cierta ansiedad su retorno a los terreros, algo que sigue aún en el aire debido a la pandemia. Mientras hoy fue presentada en el edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la nueva Junta Directiva de la Federación Regional, presidida por Francisco Rivero Vega. En cuanto al tiempo, fin de semana marcado por la calima y el viento. Más detalles, Geray Sosa. Sí, lo más destacable está siendo el viento, sopla del sureste moderado, sobre todo en las medianías. Además, nos acompañará una ligera calima y las temperaturas se mantendrán sin cambios. Valores que superarán los 25 grados en muchos puntos costeros y todo ello con cielo prácticamente despejado. Lo vemos todo con mayor detalle en el espacio del tiempo. En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, permanecen casi 800 personas. Es casi el doble de la capacidad que tiene el campamento de Cruz Roja para atender a los migrantes. Pero está lejos ya de esas 2.500 personas que llegaron a pasar ahí la noche, la mayoría a la intemperie. Eso es porque no han parado los traslados a alojamientos turísticos y a Barranco Seco. Y además, hace 3 días que no llegan embarcaciones. Por lo tanto, Osiris Armas, ¿cuál es la situación allí ahora mismo? ¿Dónde estás? Desde el pasado miércoles a mediodía no se registra rescate de ninguna patera o cayuco cerca de Gran Canaria. Eso sumado a los traslados deja la cifra en la que ha confirmado hace pocos minutos Cruz Roja. 758 personas ahora mismo dentro de este muelle. Hay que recordar que la propia Cruz Roja siempre ha cifrado entre 400 y 500 personas, el límite máximo que soportarían estas instalaciones. Precisamente hoy han estado por aquí responsables nacionales de Cruz Roja que han podido visitar este campamento. También continúa por aquí el goteo de personas llegadas de distintos puntos de Europa en busca de noticias de familiares que saben que han salido de la costa de África en las últimas semanas y que intentan averiguar si han podido llegar sanos y salvos hasta Canarias. A principios de esta semana se hacinaban en este muelle más de 2.500 personas, hoy se cuentan menos de 1.000. La apertura de este campamento en Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, ha permitido nuevos traslados. El gobierno central concretaba este viernes su plan de acogida en cifras. Se están habilitando 7.000 plazas en campamentos que se irán transformando en plazas estables en albergues. Es un plan de muy corto plazo que permitan vaciar lo antes posible, en semanas, el uso de hoteles. En estos momentos, 17 complejos turísticos que estaban cerrados por la crisis del COVID se han reabierto para albergar migrantes. Desde Canarias se insiste en pedir traslados a la península. 5 comunidades autónomas se han ofrecido a acoger. Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solos, no aceptamos esto. Luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea. El ministro del Interior viajaba este viernes a Marruecos para abordar esta crisis de cayucos. La ministra de Exteriores visitará este jueves Senegal. El ministro de Transporte sigue en Canarias. José Luis Ábalos ha supervisado hoy las obras de ampliación del aeropuerto de Tenerife Sur. Ábalos ha recalcado que no se van a realizar traslados de personas migrantes hasta la península. Estando aquí, es lógico que haya vuelto a hablar de esto que estamos hablando, de inmigración. De hecho, casi todo el tiempo que ha estado atendiendo a los medios lo ha hecho Beatriz García con las novedades sobre este tema.
Sí, José Luis Ábalos ha vuelto a referirse a la inmigración en su segundo día de visita por Canarias, justo después de comprobar el buen ritmo al que marchan las obras de creación del edificio que va a unir las dos terminales en el aeropuerto Tenerife Sur y que concluirán, según dijo, a principios del próximo verano. José Luis Ábalos ha enfatizado que el plan presentado ayer para la creación de 7.000 plazas para acoger inmigrantes en el archipiélago es de carácter temporal. Respondía así a las declaraciones de Ángel Víctor Torres, en las que insistía que todos los migrantes que llegan al archipiélago no pueden quedarse aquí. Derivar a esos migrantes a sus países de origen es el objetivo final, ha insistido el ministro de Transporte. Con la visita de José Luis Ábalos a las obras de ampliación del aeropuerto Tenerife Sur, también se ha querido escenificar la responsabilidad del Estado con la reactivación turística. La inversión que hace el Ministerio en Canarias, en el sector aeroportuario, es la primera inversión de las comunidades más importantes, ¿no? Destinan más recursos a Canarias que al resto de las comunidades. De entre todas, la inversión en el aeropuerto Tenerife Sur es la más importante, aseguraron. Unos datos que, sin embargo, quedaron en segundo plano, ya que el interés volvió a estar en la crisis migratoria. No hay nada que se pretenda estabilizar en Canarias, ningún campamento, ningún centro que se pretenda que dure. Tenemos que combinar una política de fronteras, como siempre, que la migración sea regular, controlada, y al mismo tiempo hacerlo compatible con la lucha contra la pandemia, que tiene que tener todos esos controles, y también con una sensibilidad humanitaria que nunca hay que perder. Ábalos también se refirió a la visita de Pablo Casado a Arguineguín e hizo un llamamiento para abordar el problema de la inmigración con rigor y sensatez. Pues hasta ese muelle de Gran Canaria se ha trasladado el presidente del Partido Popular. Pablo Casado tenía prevista una visita a la Isla del Hierro para hablar de la crisis migratoria. Un retraso en su vuelo cambió los planes. Casado ha reclamado que se pongan en marcha las repatriaciones de forma inmediata y ha pedido al Gobierno más medios para las fuerzas de seguridad y personal sanitario. Respecto al papel del presidente español, de Pedro Sánchez, en esta crisis, Casado cree que ha actuado con cobardía. Pedro Sánchez no puede pretender hacer de Canarias la Lampedusa y la Lesbos de España. No puede pretender que Canarias sea un tapón migratorio para intentar tapar la incompetencia y la falta de liderazgo que está teniendo el presidente del Gobierno. Sábado movido en Santa Cruz de Tenerife, donde finalmente se desarrollaron dos manifestaciones, solo una de ellas autorizada por delegación de Gobierno. En concreto, esta que ven, convocada por el Partido Identitario en contra de la inmigración irregular. A su llegada a la Plaza de España fue recibida entre abucheos por colectivos antifascistas, estos últimos sin autorización, de ahí el amplio dispositivo policial desplegado en la zona. Antes, estos colectivos antifascistas se concentraron frente a uno de los hoteles donde se acogen migrantes para mostrarles su apoyo. Y los jóvenes deben hacerse su propia idea sobre temas como este de los que estamos tratando. Tener un pensamiento crítico ante una realidad que ellos también están viviendo. Sí, y eso precisamente lo han hecho en un instituto. Para eso muchas veces hay que picarles la curiosidad. Estos días la Asociación Cultural y Social Tribarte ha desarrollado unas jornadas en institutos con alumnos de entre 12 y 16 años para que ellos mismos saquen sus conclusiones sobre cuestiones como la migración. La tarea de hoy es ponerse en la piel del otro, situarse al otro lado de la valla. Yo siempre he sabido que el tema de la inmigración es un tanto complejo. Tan complejo que se hace necesario aprender la diferencia entre quienes migran y quienes buscan refugio. La diferencia sustancial entre estas dos figuras, los refugiados y las refugiadas, no salen voluntariamente. Pedro Melián es el responsable de este proyecto. Invita al alumnado del centro educativo a un viaje virtual con destino al muelle de Arguineguín, un lugar que los jóvenes identifican con... Por lo de las pateras, ¿vale? Conocen así los motivos por los que 79,5 millones de personas en el mundo viven forzosamente lejos de sus hogares. En el caso de los refugiados, pues por supuesto que tienen derecho a tener unas buenas condiciones de vida, las necesarias para que un humano se pueda desarrollar como lo que es un individuo libre. Pero ¿hasta dónde? Hasta donde las nuevas generaciones como ellas sean capaces de empatizar y solidarizarse con quienes llegan cargados de sueños. Nos han ayudado a concienciarnos y a tener más información
sobre cómo influye realmente la inmigración en nuestras islas, en este caso. Una tolerancia que va más allá de las aulas. La inmigración es necesaria, pero dentro de un control. Y les ayuda a entender la crisis migratoria que afecta a Canarias. En cuanto a los datos del coronavirus, a la espera de la actualización, ayer Sanidad notificaba un nuevo fallecido y 116 nuevos positivos. Tenerife sigue siendo la isla más afectada, 3 de cada 4 contagios se producen allí y por eso Estela Díaz va a continuar con las restricciones del semáforo rojo. Parece que tenemos un problema, enseguida les ofreceremos estos datos del COVID, pero vamos a seguir porque a pesar de las restricciones y de los datos negativos, cada fin de semana hay nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad por actos imprudentes en esa isla, en Tenerife. El último, que van a ver registrado en la capital, en Santa Cruz. La policía local se vio obligada a desalojar un bar donde no se respetaban ni los horarios establecidos ni las distancias de seguridad y donde además muchos clientes no llevaban mascarilla, incluso fumaban dentro del local, algo que como saben estaba prohibido mucho antes de la pandemia. No es la primera vez que se interviene en este local por saltarse las restricciones. Al parecer, una de las personas que se encontraba en su interior podría ser Alberto Jiménez, jugador majorero del Club Deportivo Tenerife. Lo ampliamos en el tiempo de deportes. Vamos a recuperar el directo para comunicar con nuestra compañera Estela Díaz los datos: 116 nuevos contagios y la mayoría ahí en Tenerife. Eso notificaba ayer Sanidad. Así es, Sanidad mantiene las medidas urgentes de carácter extraordinario de prevención y contención hasta el próximo 4 de diciembre. La razón es que de los 116 nuevos casos notificados este viernes, 86 corresponden a Tenerife. Canarias acumula 4.171 casos activos y 422 personas permanecen hospitalizadas, 45 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Lo positivo es que 129 personas han recibido el alta en las últimas horas. Gracias, Estela. Y el tamaño de los glóbulos rojos está directamente relacionado con la mortalidad de la COVID-19. Es una conclusión que se aporta a la investigación de esta enfermedad desde Canarias. Sí, porque eso es lo que ha investigado un equipo de investigadores científicos del Hospital Universitario de Canarias. En el estudio, donde han participado 8 unidades de cuidados intensivos del archipiélago, se constata que una mayor alteración en estas células puede causar la muerte. Los glóbulos rojos podrían ayudar a prever la mortalidad por coronavirus. Un estudio de varias UCI de Canarias determina que una mayor variabilidad de estos se asocia con más defunciones. Es otra herramienta más que tenemos para poder saber qué pacientes tienen mayor riesgo de fallecer durante su ingreso en la UBI. Además, es un parámetro que se obtiene muy fácilmente. Todos los aparatos que existen en los hospitales para hacer una determinación del hemograma ya nos dan este parámetro. La muestra incluye el análisis de 143 pacientes y determina que los fallecidos presentan una mayor alteración de los glóbulos rojos en el volumen y el tamaño en el momento de ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Los glóbulos rojos son más deformes con respecto al grado de inflamación y de oxidación que tienen los pacientes. Por lo tanto, sospechamos que estos pacientes que fallecen tienen mayor deformidad de los glóbulos rojos debido a que poseen un mayor estado de inflamación y de oxidación. Este nuevo descubrimiento podría ayudar en el tratamiento de los pacientes con COVID y también en la optimización de los recursos sanitarios. La vacuna se va a empezar a suministrar en España en enero y no será obligatoria, es lo que ha asegurado el ministro de Sanidad. Mientras espera su llegada, el país registra un ligero descenso en la incidencia. Ahora mismo es de 419 casos por cada 100.000 habitantes y 15.156 casos nuevos. Son los positivos en las últimas 24 horas. Continúa la presión hospitalaria y las comunidades siguen blindándose. Madrid va a cerrar perimetralmente su territorio del 4 al 14 de diciembre para evitar la movilidad en el puente festivo de la Constitución. También cierran País Vasco, la Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia y Cataluña. Melilla y Cataluña van a reabrir la hostelería el próximo lunes con limitaciones de horario y aforo. En Granada, la policía ha disuelto un entierro al que asistían más de 100 personas.
Y la pandemia sigue descontrolada en buena parte del planeta. En Portugal se prolonga el estado de emergencia 15 días más. Han vuelto a marcar un nuevo récord diario de contagios, como también lo hacen en Japón, Ucrania o Rusia. 3 millones de personas van a tener que hacerse un test en China tras detectarse un posible brote en el norte del país. En Estados Unidos, la farmacéutica Pfizer ha solicitado a la Agencia del Medicamento el permiso de aprobación de emergencia para su vacuna, que según sus pruebas tiene un 95% de eficacia. El huracán Iota ha causado importantes destrozos a su paso por Colombia. La incidencia ha sido especialmente intensa en la isla de Providencia. Ahí se calcula que ha arrasado con el 98% de las infraestructuras. Las cifras oficiales hablan de al menos 40 muertos en todo el país. La tormenta afectó también a otras islas cercanas. Los vecinos aseguran que se trata del huracán más destructivo de los últimos 60 años. Accidente de tráfico en la Gran Canaria 1 en el acceso a Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. Y así como ven, volcado quedó el vehículo. El accidente se produjo tras las retenciones generadas por otro producido en la misma vía, dirección sur. El Servicio Canario de Salud tuvo que atender al conductor. Ha estado 23 años en funcionamiento y después de todo este tiempo necesita ser rehabilitado. El emisario submarino de Puerto del Rosario en Fuerteventura está inmerso estos días en tareas de remodelación. En ellas trabajan 9 personas, 6 de ellos son buzos y aunque tiene un plazo de ejecución de 4 meses, si las condiciones lo permiten, va a estar listo en diciembre. Esta semana, un equipo de 9 personas trabajan en el arreglo del emisario submarino de Puerto del Rosario. Unas obras que abarcan varias acciones. Limpiando todo el fondo marino sobre el que descansa el emisario, colocación de los lastres de hormigón que sirven como estructuras de refuerzo para evitar el desplazamiento del emisario, sustitución de toda la tornillería por nueva tornillería de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión marina y retirada de todo el material oxidado. Si las condiciones del mar lo permiten, las obras podrían estar finalizadas durante el mes de diciembre, aunque el plazo es de 4 meses. Reformas y mejoras necesarias en una infraestructura debilitada tras más de 20 años de uso. Las deficiencias observadas son patologías lógicas de un emisario que se ejecutó hace 23 años y que está en un ambiente altamente corrosivo como es el ambiente marino. O sea, reparar todas esas patologías que vienen surgiendo por el lógico paso del tiempo. Trabajos que mejorarán la calidad medioambiental de las aguas y que aumentará las condiciones de salud pública. Un derrumbe obligó a cerrar el tráfico el acceso principal a Sabinosa, en el Hierro. Más de un mes lleva la vía en obras y los trabajos continúan, pero se ha contenido el laúd y Eduardo Pulido ya se puede volver a circular por ella. Sí, en total ha permanecido cerrada 43 días con labores de saneamiento y consolidación del talud. Ojo porque los trabajos continuarán, pero para esos momentos se habilitará un carril extra de paso. Y hablando de carreteras, el Cabildo herreño ya ha anunciado que para el próximo 2021 invertirá más de 20 millones de euros en mejoras para la red viaria insular. Una apuesta económica muy importante desde la propia corporación y desde el Gobierno de Canarias para las infraestructuras viarias de la isla. El falso túnel de Vascos, que también lleva una inversión de 5,1 millones de euros. Por no hablar de la inversión de las travesías de la isla, que serán las travesías urbanas, que serán mejoradas notablemente. Como saben, este año no habrá carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la Asociación de Grupos del Carnaval no para. Los componentes de murgas, comparsas y demás grupos carnavaleros han decidido arrimar el hombro en esta situación de crisis económica y sanitaria. Además de colaborar con Cruz Roja y otras ONGs, hoy han dado otra cosa muy importante, su sangre, que siempre hace falta en los hospitales canarios. Sabemos que tenemos una cantidad diaria de 300 bolsas que necesita esta ciudad y que bueno, si al menos por un día podemos contribuir a estar lo más cerca de esa cifra o incluso alcanzarla, pues encantado. Y ojalá podamos seguir repitiendo esto año y año. Ahora mismo estamos en unos niveles aceptables, pero mañana igual la situación cambia, es decir, las necesidades de sangre en los hospitales se mueven en una línea muy fina. Muchas veces ustedes y nosotros nos preguntamos si los productos que baten récord finalmente se consumen. Hoy les traemos la prueba de que, aunque tengan un tamaño mucho mayor del estándar, tienen la misma calidad y se comen.
Hoy se ha cortado el queso curado más grande del mundo. Ha sido en Lanzarote, donde llevaba ya varios días siendo objeto de deseo. Se ha partido con un hilo para no destrozar el interior. Este super queso elaborado por la quesería Bolaños de Gran Canaria pesa más de 200 kilos. Se ha necesitado 1.800 litros de leche de cabra y una maduración de 10 meses. Y como es lógico, muchos han querido probarlo. Ha salido súper recto y una vez que lo hemos catado ha salido con un sabor como si fuera un queso más curado de lo que realmente es, pero con una textura mantecosa. Sí que ha salido perfecto, buenísimo. El sabor es muy gustoso, es muy interesante y nos hacía mucha ilusión probarlo y ver todo lo que era el evento, así que nos vamos muy contentos con nuestro trocito. Y más cosas, llega a su fin en Vallehermoso el programa de actos del 115 aniversario de Pedro García Cabrera. Durante este fin de semana el pueblo vuelve a recordar la figura del poeta más ilustre. La jornada arrancó con la inauguración de la exposición de ilustraciones en torno a la obra poética de García Cabrera que han realizado los alumnos del ciclo formativo de ilustración de la Escuela de Arte Pancho Lasso en Lanzarote. Pero durante el fin de semana habrá espacio para una mesa redonda, una representación teatral o una ruta poética denominada Viaje al interior de tu voz. Es un recorrido todo por la obra del poeta a través de distintas disciplinas artísticas. Hemos escogido una pequeña antología de 14 poemas y los alumnos han decidido interpretarlos y reinterpretarlos en clave artística, bien a través de escoger algún verso concreto, bien a través de la prosa poética, desarrollar un proyecto creativo, y aquí es donde está el resultado. Son poemas de Pedro García Cabrera, pero en este caso, en vez de ser poemas escritos, son poemas visuales. La Palma es un lugar donde cada rincón merece ser fotografiado, ya sea como aficionado o profesionalmente. Por eso existen citas como Fotonature. En esta edición quieren relacionar la riqueza natural de esa isla con el cine, la gastronomía, la astronomía o la moda. Y todo, May Navarro, adaptándose a los nuevos tiempos y a la situación sanitaria. Así es, desde la organización no se ha escatimado en cuanto a medidas sanitarias, desarrollando esas PCRs, así como también todo lo relacionado en cuanto a la salud y a las normas aquí en el entorno del Museo Arqueológico de los Llanos de Aridane, el lugar donde se van a estar desarrollando este Fotonature 2020. Este año contando con 4 masterclass donde se le rendirá protagonismo y homenaje a la naturaleza palmera, así como también a los cielos de la Isla Bonita, la gastronomía y la moda, porque la isla de La Palma tiene mucho que ofrecer y puede hacerlo a través de la fotografía. Aprovechar los proyectos que tenemos dentro de la Sociedad de Promoción y Desarrollo y tener diferentes disciplinas como el cine, gastronomía, ¿no? Y estrellas y demás. Que mi ponencia es un poquitín pues para apoyar estas nuevas iniciativas de integrar otras cosas como la ficción. Y abarcar todo lo que significa La Palma a través de la fotografía, se abre la oportunidad a que mucha gente de muchos sectores se sienta atraída e interesada por el evento. Siempre es una buena noticia que un producto con el sello Islas Canarias coseche buenos resultados, y sea del ámbito que sea, empresarial, gastronómico o audiovisual. De hecho, nos detenemos en este último porque el corto Incendios más allá del teatro ya es candidato oficial a los premios Goya de la próxima edición en la categoría de Mejor Corto Documental. No tenía muy claro que iba a acabar siendo un cortometraje documental, pero sí tenía claro que quería contar algo y quería contarlo a mi manera. Y para eso necesitaba alguien que me conociera bien y en quien yo confiara mucho, que es Bernardo Rodríguez. Las cosas cuando se hacen de corazón funcionan, y aquí se veía que esta historia salía del corazón. Pues en él se muestra al espectador cómo es el mundo del teatro desde dentro, la profundidad de las historias y las emociones tal y como las viven los actores y actrices. En el reparto, nombres de la talla de Nuria Esper, Laia Marul o el del propio Alex García, y el cámara, compañero de esta casa, Bernardo Rodríguez. Aún habrá que esperar algunos meses para ver si logra la nominación. Intercambio de identidades de los actores, detrás hay una función también, y aquí sí hay una función. Pues de antemano, enhorabuena por la nominación y esperemos que lo consigan, Fátima. Sí, muchísima suerte a todo el equipo. Nosotros nos vamos, ya saben que enseguida llegan los deportes y también pueden seguir informados en nuestras redes sociales y en la página web de esta casa. Volvemos a las 8:30. Pasen muy buena tarde, sean felices.